Técnico 8:23, estamos empezando. Problema con la cama, un problema técnico, las disculpas del caso. Vamos a iniciar inmediatamente. Ya he armado la pizarra aprovechando mientras se solucionaba el problema. Ya lo pudo solucionar el tutor. Miren, vamos a resolver hoy día problemas referidos al tema de desigualdades, ¿no? Números reales, inecuaciones de primer grado, inecuaciones de segundo grado. Todo eso lo vamos a desarrollar el día de hoy. ¿Estamos? Todo eso vamos a desarrollarlo el día de hoy. ¿Y el qué es esto? Mira, mira. ¿Algo que está tapando? La cámara. ¿Cómo está tapando? Un poquito más acá. Ahora sí, ya, chévere. Vamos a desarrollar, como les decía, problemas de números reales, desigualdades, axiomas, teoremas, ¿no? Ese tema que es bastante denso. Vamos a desarrollar. Hay muchas preguntas teóricas que han venido, ¿no? En los exámenes, sobre todo en los presenciales, ¿no? En los virtuales no mucho, pero ahora el examen es presencial, entonces hay que tener cuidado en ese sentido. Ya con esas teóricas que te puede confundir. Mira, pregunta número 1, rápidamente, porque ya estamos contra el tiempo. Mira, ¿existe mayor cantidad de números enteros que de números naturales? ¿Existe mayor cantidad de números enteros que de números naturales? La respuesta es falso. Falso, ya que, acá vamos a poner, ¿por qué es falso, profesor? Porque tienen el mismo cardinal, ¿ya? Vamos a dejar esto acá. Ya que el cardinal de los enteros es igual al cardinal de los naturales. El conjunto de los enteros, cuando nosotros vimos funciones biyectivas, mencionamos que es un conjunto numerable. ¿Qué significa eso? Que se puede establecer una biyección, una correspondencia biunívoca, un emparejamiento 1 a 1 entre los enteros y los naturales, por ende tienen el mismo cardinal. Allá, por eso la primera sería falsa. Los enteros sí es un conjunto numerable, o sea, se puede emparejar dicho conjunto de los enteros con los números naturales. ¿Qué dice la segunda, profesor? Lo más arriba, ¿eh? ¿Qué dice la segunda? El conjunto de los reales es denso. Verdadero. ¿Y por qué es verdadero? Ya que entre dos números reales cualesquiera, entre dos reales cualesquiera distintos, existe al menos otro número real intermediario. Ah, profe, entre dos números reales cualesquiera distintos, existe al menos otro número real intermediario. Consecuencia inmediata, entre dos reales diferentes, existe infinitos reales intermedios. Acá vamos a colocar verdadero, ya que sabemos que por tricotomía, dos números reales o son iguales o son diferentes. Supongamos que A sea menor que B, que sean diferentes. Si A es menor que B, si A es menor que B, yo le podría sumar A más B a ambos lados. Eso se llama axioma aditivo, axioma del orden, ¿no? Esto se cumple por tricotomía, dos reales cualesquiera, o A es menor que B, o A es igual a B, o B menor que A, axioma de la tricotomía, ¿no? Consideremos que A sea menor que B. Obvio, no pueden ser iguales porque en la densidad se plantea eso, ¿no? Dado dos reales distintos como premisa, no iguales, distintos. Sí, A es menor que B, entonces al sumarle B el símbolo se mantiene por el axioma del orden, axioma O3, axioma aditivo. Profe, y ahora multiplico por un medio. Multiplícale por un medio. Por un medio, porque te sale 2B, ¿no? 2B. Por un medio, llegamos a esto.
A más B medios es menor que B. Análogamente, si A es menor que B, de eso estoy partiendo, ya que son reales diferentes, entonces no pueden ser iguales por tricotomía, o A es menor que B o B menor que A, estoy considerando A menor que B. Entonces, si le sumas B, no, perdón, ahora le vamos a sumar A, súmale A, súmale A más B sería, ¿no? O B más A, como quieras. B más A. Axioma aditivo, de nuevo, axioma O3. A una desigualdad le puedes sumar un real, el símbolo se mantiene. Ahora multiplícale por un medio. Profe, primero voy a conmutar. Primero voy a conmutar. Axioma conmutativo de la adición en los reales. La adición en los reales es conmutativa. Segundo axioma de cuerpo, ¿no? Ya. B más A es igual a más B. Ahora sí, ¿no? Ya, A más A, ¿qué sale? 2A, ¿no es cierto? A más A, ya sabemos, sale. Ahora multiplícale por un medio. De aquí partes, aquí llegaste. De aquí partes, aquí llegaste. ¿Qué usaste? Axiomas. Tricotomía, aditivo, multiplicativo. Al multiplicar por un real positivo, el símbolo se mantiene. Multipliqué por un medio. Acá también. Desde aquí partí y mira que llegué. Llegué a esto. A menor que A más B medios, menor que B. Hemos sustentado axiomáticamente que entre dos reales distintos existe al menos otro real intermedio. Lo que en palabras hicimos ahora de una manera formal con axiomas, ¿no es cierto? A más B medios menor que B, mayor que A. Pudiste haberle sumado 2B, pudiste haberle sumado 2A y llegas a otros resultados intermediarios entre A y B. Con eso estamos sustentando la densidad, ¿no?, de los reales. Correcto. Ya. La tercera que dice, todos los conjuntos numéricos son numerables. La tercera que dice, todos los conjuntos numéricos son numerables. Falso. Ya que, ¿quiénes no son numerables, por ejemplo? Los irracionales, los reales, los irracionales, los reales, los complejos, no son numerables. ¿Ya? ¿Y por qué no son numerables? Porque no se puede establecer una biyección entre dichos conjuntos y los números naturales. ¿Ya? No se pueden enlistar esos números con un subíndice primero, segundo, tercero, no. No se puede establecer esa biyección. Por ende, profesor, la tercera sería falsa. No todos son numerables. ¿Cuál sería la clave? Falso, verdadero, falso. Alternativa, dedo, ya está. Siguiente pregunta. Vamos a hablar más acerca de los números reales. Y eso lo voy a hacer aquí, en la número 2. ¿Ya? Ahí vamos a hablar más. En la número 3 también, ¿no? Vamos a hablar de los conjuntos numéricos, de todo eso. Fíjate. ¿Qué dice? Atención. Atención. Hablan un poco de un matemático ruso, George Cantor, ¿no es cierto? Matemático ruso, que a través de un método, a través de una demostración que él hace, sustenta de una manera contundente por qué hay más números en el intervalo de 0 a 1. En el intervalo de 0 a 1 que naturales. Él demuestra esto, mira. Él demuestra que el cardinal de 0 a 1, este intervalo, es mayor que el cardinal de los naturales. O sea, si tú tratas de contar
todos los números reales que están entre 0 y 1, en ese intervalo, te va a salir mayor que el conjunto de los números naturales, mayor al cardinal de los naturales. ¿Cómo lo hizo? Fíjate. Acá hablan un poquito acerca de su historia, ¿no? De la diagonal, etcétera, ¿no? Mira, y hay un texto ahí que te va a ayudar. Yo lo voy a explicar acá, mira, observa. Cualquier número que esté entre 0 y 1, cualquier real que esté entre 0 y 1, es un 0, y algo, ¿no es cierto? Como por ejemplo el 0.23455, periódico puro 555. Este número pertenece a este intervalo de 0 a 1. Claro, pertenece al intervalo cerrado de 0 a 1. Él también. Él también. Todos estos números son reales que están comprendidos entre 0 y 1. ¿Ya? Son reales que están comprendidos entre 0 y 1. Todos esos numeritos. ¿Ya? Ahora, profesor, todos ellos son reales que están comprendidos entre 0 y 1. Así es. Entonces, Cantor decía, ¿no? En su análisis, en su filosofía, en su pensamiento, este matemático ruso, decía lo siguiente: profesor, él decía, ¿no? ¿De qué manera compruebo que hay números entre 0 y 1 que no se pueden enlistar, que no se pueden enumerar, que no se pueden poner estos subíndices? ¿De qué manera yo demuestro eso? Decía. Entonces, se le ocurrió hacer lo siguiente, algo que llama mucho la atención. Mira, él hizo lo siguiente, trazó una diagonal. Trazó una diagonal. Así, mira. Una diagonal, ahí está. Fíjate lo que hizo. Acá se supone que hay 0, y algo, ¿no? Claro, ¿no? Se traza su diagonal. Y él pensó, pues, ¿no? Si yo trazo una diagonal, ¿no? Y formo un número entre 0 y 1, con estos dígitos, con estos decimales, pero hago algo bien curioso. El número entre 0 y 1, que sea diferente a todos ellos, que difiera en al menos un decimal de todos ellos. Entonces a él se le ocurrió, inteligentemente, a cada uno de estos, súmale una unidad, hazle un cambio. Ya, él dijo, súmale una unidad. Tú podrías sumarle 2, restarle 1, como quieras. Súmale una unidad a cada uno de ellos. Ese número X, ¿quién sería? Ese número X, ¿quién sería? Fíjate. Gilder, ¿puedes minimizar esto? Minimízalo. Chévere. A él se le ocurrió lo siguiente, mira. Ese numerito X, que sea 0.3. Acá le sumas 1, ya se convierte en 0, ¿no? Claro. Claro. Le sumas 1 acá, 3. Acá, 3. Le sumas 1, 1, 1, 1, ya. Aparece, se forma este número. Y ese número no está enlistado. ¿Por qué? ¿Cómo usted sabe que ese número no está enlistado? Porque ese número difiere, o sea, es diferente en al menos un número, un dígito de cada uno de ellos. Él es diferente de E1. Claro,
Porque acá dice 0,2, acá dice 0,3. En el segundo dígito difiere. Y ese número es diferente de 2. Difiere en el, acá dice 9, acá dice 0. Y así, X difiere de 3, acá dice 2, acá dice 3. Y así. X difiere de cualquiera de ellos. Cualquier grupo de números entre 0 y 1 que esté enlistado. Como X difiere de todos ellos, X no está en la lista. Y si X no está en la lista, ¿eso qué significa? Si X no está enlistado, ese número no se ha enumerado. Por ende, profesor, por ende, hay números entre 0 y 1 que no se pueden enumerar, que no se pueden enlistar. Por esa razón, su cardinal es mayor al de los naturales. Porque si yo podría enlistar todos los números que están acá, si yo podría enlistar eso, entonces tendrían el mismo cardinal, había un emparejamiento. ¿No es posible eso? Gracias justamente al argumento de la diagonal de Cantor, ¿no? En la que él menciona este número X, que se ha formado con estos dígitos, sumándole uno, ese X difiere de cada uno de ellos. Por ende, ese X no está enlistado. Qué interesante, profe. Quiere decir que hay más números acá. Hay números que no aparecen. Hay números que no se pueden enlistar con los naturales. Por ende, profesor, esto sería ya comprobado, ¿no? Hay números así como X que no están enlistados. Con eso ya podemos decir lo siguiente. Profesor, por un lado eso, pero por otro lado, ¿dónde hay más elementos? ¿En los reales o en ese intervalo de 0 a 1? El mismo número de elementos. Los números reales, su cardinal, también es no numerable y es igual al cardinal de cualquier intervalo, cualquier subconjunto de R. ¿Ya? Es igual a cualquier intervalo. Estos son iguales. Entre ellos se puede establecer biyecciones. Por ejemplo, tú puedes establecer biyección entre los reales y el intervalo que va de menos pi medios a pi medios. El arco tangente, ¿no? También hay biyecciones entre reales y el intervalo de 0 a 1. Claro, haciéndole transformaciones al arco tangente. O también con otras funciones, con valor absoluto, con funciones que tienen una regla similar a la de la fin, etc. ¿Ya? Se pueden establecer biyecciones entre un intervalo cualquiera y el 0,1. Por ende tienen el mismo cardinal. Y como el cardinal de los reales es igual al cardinal de cualquier intervalo, entonces ¿qué decimos? Por lo tanto, si L es menor que L y este segundo es igual a los reales, por tanto, el cardinal de los naturales es menor al cardinal de los reales. Eso sería, la primera sería verdadero. 2. Existe la misma cantidad de números reales en el conjunto R que de números reales comprendidos en cualquier intervalo no degenerado. La segunda es verdadera. No degenerado, ¿qué significa? Un intervalo de extremos distintos. Él, por ejemplo, él es un intervalo no degenerado. Sus extremos son diferentes. Si fueran iguales, sería un conjunto unitario, ¿no? Por ejemplo, esto sería un intervalo degenerado. Extremos iguales, sería un conjunto unitario. Su elemento sería A.
No degenerado significa que los extremos son diferentes. Muy bien. Y la tercera, la suma de todos los elementos del conjunto de los enteros da cero, dice. La suma de todos los enteros da cero. Falso. ¿Por qué? No tiene sentido sumar infinitos términos. La cantidad de sumandos tiene que ser una cantidad finita. La cantidad de sumandos tiene que ser una cantidad finita. Lo que yo puedo hacer es aproximar, como hacemos en la serie, sumas infinitas. Aproximamos a través de límite de una sucesión de sumas parciales. Es una aproximación. Claro, no un valor exacto. Una suma precisa de todos los enteros no tiene sentido porque la cantidad de sumandos es infinita. Por ende, ¿cuál sería la clave acá? Verdadero, verdadero, falso. Alternativa, la B. Alternativa, la B. ¿Ya? Alternativa, la B. Ubícate en la 3. ¿Qué dice la 3? A ver, ubícate en la número 3. Pregunta de C. Preuni del 2014. Ese tipo de preguntas se ha repetido, ¿no? ¿Ya? ¿Ya? Ese tipo de preguntas se ha repetido constantemente, ¿no? Eso se ha repetido constantemente. ¿Qué dice? Porque entonces también se cumpliría de 1 a 2 y así sucesivamente. Ah, se refiere acá, ¿no? Supongo que te refieres a de 1 a 2 el intervalo esto. ¿Así? Claro, el cardinal de 1 a 2, cardinal de 0 a 1, el cardinal de cualquier intervalo. No solo de longitud 1, ¿eh? Podría ser de 2 a 5. O podría ser así. Los reales positivos, etc. Cualquier intervalo de extremos diferentes tiene el mismo cardinal que los reales. Esos son conjuntos no numerables, cualquiera de ellos. Bien, respondió su compañera Sandra. A ver, la número 3, esas preguntas suelen venir en álgebra, en aritmética, en el final de CEPRE, en la primera, segunda práctica de CEPRE, en el examen de admisión. Ojo ahí. He estado revisando varios exámenes y he notado que eso se repite, ¿eh? Se repite, con frecuencia vienen esas preguntas. En lo virtual no, profe, pero sí en lo presencial, ¿no? En lo presencial venía eso. Ojo ahí, ¿ah? Ojo ahí. Dice, si R y S son irracionales, entonces la suma es un número racional. Profesor, si yo tengo dos números irracionales, ¿la suma será racional? Falso. No necesariamente. Podemos dar contraejemplos, ya que, por decir, raíz de 2 pertenece a los irracionales. Recuerda que la raíz de 2 es 1.4142 infinito decimales. No tienen filo decimales, no tienen periodo tampoco. No se pueden expresar como el cociente de dos enteros. No son racionales. Un ejemplo, el raíz de 2, irracional. Profe, ¿y él qué clase de número es? Irracional, ¿no es cierto? Irracional. Claro. Irracional más irracional. En este caso, ¿qué salió? Mira. 3 es racional, ¿no? Entonces uno diría, cumple, profesor.
Sí cumple, ya en ese caso cumple. La suma de dos irracionales no necesariamente es irracional, falso. Pero a nosotros nos preguntan, ¿la suma de dos irracionales sale racional? Falso. ¿Qué tal si acá le pongo raíz de 3? Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Raíz de 3 no pertenece a los racionales. O sea, profe, en resumen, la suma de dos irracionales me puede salir racional, me puede salir irracional. No necesariamente me sale uno de esos, un resultado que pertenezca a uno de esos conjuntos. ¿Ya? Muy bien. Segunda. ¿Qué dice la segunda? Vamos a ver por acá. ¿Dónde está? Si R y S son racionales, entonces la suma es racional. La suma de dos racionales es racional. Eso sí es verdadero, ya que la adición, la operación de adición es cerrada. Es cerrada en los racionales. Racionales. La suma de dos racionales sale racional. Axioma de la clausura para la adición en los racionales. Yo te expliqué todos los axiomas. Ahora estamos viendo solo clausura para racionales. Bien. La tercera. ¿Qué dice la tercera, profesor? No sé por acá. Si A es un intervalo que va de 0 a 1 y lo interseco con los racionales, A es la intersección. Entonces, A posee números irracionales. Podemos hacer esto, ¿no? Naturales, enteros, racionales. Todo natural es entero, todo entero es racional. Pero hay racionales que no son enteros, por ejemplo, un medio, las fracciones. Pero los racionales y los irracionales son disjuntos. A es la intersección de un intervalo con los racionales. Un intervalo con los racionales. Acá va a estar A. Ese intervalo de 0 a 1 no tiene naturales, porque está abierto. Abierto. No es cerrado como este intervalo. ¿Ah? El intervalo de la 3, de la tercera es abierto. O sea que no tiene intersección con los naturales. No. Con los enteros tampoco, porque es abierto, de 0 a 1, no hay enteros. Con los racionales sí. Aquí está el conjunto A. ¿No? A ver. No, voy a ponerlo así, voy a ponerlo así. Ese no es el conjunto A, me equivoqué, me equivoqué. Este va a ser el intervalo de 0 a 1. Ahora sí. De 0 a 1. Ese intervalo tiene números racionales y también tiene números irracionales. A sería esto, mira. La intersección de ese intervalo con los racionales. Eso sería A. Eso sería A. Pregunta. A posee números irracionales. A
¿Posee intersección con los irracionales? No. No posee intersección con los irracionales. Por lo tanto, la tercera es falsa. Claro, pues si hay la intersección de ese intervalo y los racionales, A está contenido en Q. Y como Q e I no son conjuntos que tengan una intersección, estos son conjuntos disjuntos, por tanto, A no tiene intersección con los irracionales. Ese es el detalle. Por ende sería falso. ¿Ya? Muy bien. Entonces acá la 3, la respuesta sería falso, verdadero, falso. Alternativa D. Se preúne, ¿no? Pero también es una pregunta que ha venido parecido en admisión más de una vez, ¿no? Ese tipo de preguntas. La D. Ya. Ahora nos vamos a la número 4, la 5. La 4 y la 5 ya lo he dibujado acá, mira, para orientarnos. Voy a moverlo despacito, ¿ya? Despacito, ¿no? Porque la cámara está delicadita, ¿no? Alguien la ha manipulado, creo, ¿no? Y la ha manipulado. Ya. Ahí está bien. Gracias. Mira. A ver. Dice así, ¿no? Yo tengo acá, vamos a ponerlo más acá ya por el tema este del ventilador. Dice, A es el intervalo semiabierto de 1 a 4. B es el conjunto de los números reales tales que toda vecindad se interseca con A. Toda vecindad centrada en estos elementos de B se va a intersecar con A. Ah, ya, profesor. O sea, A y cualquier vecindad centrada en este conjunto B formado por estos X se van a intersecar. Ah, esa intersección va a ser diferente del vacío. Claro, esa intersección va a ser diferente del vacío. Como puedes apreciar, esta es una pregunta OCAT, porque esta pregunta vino en el parcial de CPRUNI y el parcial lo hace la OCAT. Y esas preguntas también vienen en admisión. Claro, pues ojo ahí. ¿Dónde encontramos? A ver, la vecindad era esto, ¿no? ¿No te acuerdas? Mira, mira, la vecindad, acá está. La vecindad del Chavo, profesor. No, 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 no. Mira, me refiero a ese intervalo centrado en X y de radio R. A eso se le llama vecindad. Es un intervalo abierto cuyo centro es X y cuyo radio es R. También lo vimos en la teoría de números reales. Claro. El tema es, el conjunto B está formado por estos X. Esos reales X, donde yo puedo centrar cualquier vecindad de cualquier radio, de tal modo que esas vecindades se intersequen con A, no sean disjuntos. Allá, por ejemplo, acá mira, voy a ponerte un caso. Por ejemplo, ¿no? Aquí, mira, vamos a poner esto. El elemento 2, por ejemplo, que está por acá. 2 pertenecerá a B. 2 es un elemento del conjunto B. Vamos a ver. En 2, cualquier vecindad que tú centres, cualquier vecindad de cualquier radio, por eso dice, para cualquier radio positivo. En 2, yo centro mi vecindad. O sea, hago un vecindario, los vecinos del 2.
los vecinos, los amigos, ¿no? Su yunta, su pata, ¿no? Su barrio, como dicen, ¿no? Acá. 2 más R, 2 menos R. Ahí está. Una vecindad centrada en 2 y de radio R. El radio mide R. El tema es, cualquier vecindad que tú centres en 2 de cualquier radio, para todo R, dice, de cualquier radio, se intersecará con A. Claro, se nota, ¿no? El radio es positivo, positivo. Por más pequeñito, este intervalo, 2 menos R a 2 más R, se interseca con A. Sí, profe, está contenido, va a intersecarse. Diferente el vacío, claro. ¿Cuánto saldría esa vecindad? 2 menos R, 2 más R, intersección A, me va a salir 2 menos R, 2 más R. Ay, qué bonito, profesor. Muy bien. ¿Qué más? Si el radio fuera mayor, sigue, ¿no? Mira mis manos, ¿ah? Quiero que mires mis manos. Mira mis manos. Ahí está. Voy a agrandar el radio de la vecindad. El vecindario del 2 que crezca. Que crezca el vecindario. Sigue intersecándose, sigue estando contenido, ¿no? Hasta ahí, sigue estando contenido, sí. Que crezca. Ahora contiene A. Si el radio fuera mayor que 2, si el radio fuera mayor que 2, esta intersección saldría A, porque A sería el contenido. Pero, profe, por más que crezca, por más que sea grandote el radio, para todo R positivo va a haber intersección. Sí. Por lo tanto, esto es correcto. Y cualquier elemento intermediario entre 1 y 4 va a cumplir lo que ha cumplido el 2. El 1.5, el 3, el 2.5, el 3.9, el 3.8. Cualquier número entre 1 y 4 va a cumplir lo que ha cumplido el 2. ¿Eso qué significa? Que al conjunto B lo forman todos estos elementos. Pero el tema es, el 1 también, el 4 también. Be careful, ten cuidado, ten mucho cuidado. ¿Por qué, profesor? Debes tener mucho cuidado en ese sentido. ¿Ya? Ay, casi me caigo, disculpe, joven. La emoción, casi me caigo, disculpe. Mire, a ver, te decía, cualquier elemento entre 1 y 4 pertenece a B. ¿Ah? Ahora, la pregunta es, ¿y el 1? Vamos a ver. Si X es igual a 1, ¿pertenece a B? Primero pregunta, ¿no? Vamos a ver. Hazlo gráficamente, no lo hagas analíticamente. ¿Por qué? Porque si tú lo haces analíticamente, eso te va a tomar mucho tiempo. En la universidad, cuando lleves límites, puntos de acumulación, puntos aislados, puntos adherentes, etcétera, etcétera, allí sí tienes que usar procedimiento, usar conjuntos, usar lógica, usar vecindades, usar intersección, usar álgebra de conjuntos. Claro, pero aquí para el examen lo podemos hacer gráficamente de una manera más fácil. ¿Cómo? Así. Acá voy a trazar, a ver, una vecindad representativa. Los vecinos del 1. Ahí están los vecinos del 1. Vecindad. Qué bonita, ¿no? Qué linda, ¿no? Esa vecindad, mira. Qué bonito, profe. Ah, esa vecindad. La pregunta es, ¿el 1 pertenece a B? Toda vecindad que tú centres en 1, de cualquier radio positivo, por más pequeño que sea, ¿no? Por más pequeño que sea, va a intersecarse con A.
Claro. A es todo eso. ¿Ah? Va a haber intersección. A es el blanco. La vecindad centrada en 1 va a ser amarilla. ¿Se interseca con A? Sí. ¿Cuál sería en este caso? Este intervalo de 1 a 1 más R. Blanco con amarillo, mira. Sí se interseca, profe. Diferente el vacío. Cumple, sí. Cualquier vecindad centrada en 1 de cualquier radio no va a ser disjunta con el conjunto A, porque va a haber intersección. Ajá. Creo que acá te das cuenta que también, ¿no? Acá por analogía, si yo trazo una vecindad centrada en 4 de cualquier radio, se va a cumplir eso. ¿Cuál va a ser la intersección? De 4 menos R a 4. Así nos podemos dar cuenta quién era B. El cerrado de 1 a 4. El cerrado de 1 a 4, ¿ya? El cerrado de 1 a 4. Ay, qué bonito, profesor. Muy bien, con eso ya damos respuesta. La primera, verdadera. La segunda, falsa. B no es igual a 1 no pertenece a A, pero sí a B. La tercera, B es igual al intervalo cerrado de 1 a 4, verdadero. ¿Cuál sería la clave? La C. La 4 nos ha salido la C. ¿Estamos? Qué bonito, ¿no? Qué hermoso, profe. Ya tenemos ahí la número 4, nos ha salido la C. Verdadero, falso, verdadero. Muy bien, profe, qué interesante. ¿Ah? Esas preguntas, la verdad que son llamativas, ¿no? Bien bonitas. Así es. Claro, puede hacer el gráfico en tu mente, yo lo estoy explicando, por eso lo hago ahí. ¿Ya? El X6 no sería un elemento de B porque si tú pones X6 y radio 1, X6 y radio 1, está dependiendo del radio. El 6 no pertenece a B porque no cumple para todos los radios. Tú estás poniendo un radio específico. Si acá te hubieran puesto existe, ahí sería la cosa diferente. Pero dice para todo radio. Así, ¿qué equivale a 6? Para cualquier radio se va a intersecar con A, no para todo radio. Por eso, ten cuidado, Sandra. Ten cuidado. Muy bien, respondí a su compañera. Allá, profesor, qué interesante, ¿ah? Sí. Vamos a darnos un saltito. Mira, justo la pregunta de su compañera es oportuna. Voy a darme un saltito a la número 15. La número 15 es parecida, un poquito más difícil que esta pregunta, pero está después, pero es parecida. Y date cuenta que esta vino en el parcial 2014 y la 15 vino en el parcial de CEPRE del año 2010. ¡Wow! O sea, es una pregunta que se repite cada cierto tiempo, ¿no? Claro. Entonces vamos a ver, ¿no? ¿De qué trata? Mira, por acá. Quitamos esta hojita un ratito y vamos a poner aquí, a la 15, que es parecida. ¿Ya? La 15 es parecida. Fíjate bien, ¿ya? Rodrigo, atento, por favor. Atento. Mira, ¿el 1 pertenece a B? Sí. ¿No pertenece a? No. En ningún momento acá dice una condición de que este elemento X pertenezca a A. La condición que dice X reales tales que toda vecindad que se interseque con A, que esté centrada en X, esa vecindad, su intersección con A, que sea diferente de vacío. No dice en ningún momento que X pertenece a A. Cuidado. ¿Ya? Atento, Rodrigo. Bien, a ver acá, fíjate, vamos a hacer esta pregunta. Luego te hago la 5, ¿ya? Voy a hacerte acá de una vez la 14. La 15.
La 5 la hago después, no te preocupes. Acá primero voy a hacer la 14. ¿Ya? Me voy a dar un pasito tum tum a la 15, que viene en el parcial del 2010. Mira que la pregunta se parece. Se parece la pregunta. Sí. A es ese conjunto. B. X que pertenece a los reales, tal que existe un radio positivo, tal que la vecindad, ¿cómo se nota la vecindad? Así, ¿no? Tal que esa vecindad centrada en X y de radio R esté contenida en A. Ese es el otro tipo de pregunta que suele hacerse preuni en sus parciales, referidas a vecindades, a intervalos, a números reales. ¿Ya? Mira. 2 no pertenece a B, B está contenido en A. Vamos a ver. 2 no pertenece a B, B está contenido en A. Vamos a ver. Acá. Atento, Cristian, si no entendiste, por favor, atento, atento, aquí. ¿No? Atentos, jovencitos. Miren. Dice. 2 no pertenece a B. Vamos a ver. De manera similar al problema anterior, voy a graficarlo. Y esa explicación te va a servir también para el problema 4, por supuesto. Mira, A está formado por la unión de 2 y el intervalo que va de 4 a 6. Ya. A ver. Este es el conjunto A. Este es el conjunto A. B es el conjunto formado por los X reales, tales que existe un radio positivo, tal que esa vecindad centrada en X y de radio R está contenida en A. A diferencia del problema anterior que era para cualquier radio, acá existe algún radio. Existe algún radio. Ah, ya. Existe algún radio. Ok, vamos a ver eso. ¿Será cierto? ¿Existe algún radio tal que esta vecindad esté contenida en A? Vamos a ver. Veamos. ¿Qué valores podría ser X? Podría ser el 2, el 4, el 6, como lo mencionan acá. Vamos a ver. Voy a empezar, así como empecé acá, por un elemento intermediario. Un elemento intermediario entre 4 y 6. A ver el 5. En 5 puedo centrar alguna vecindad, ya no es para toda vecindad, para todo radio, sino existirá alguna vecindad con un radio conveniente, de modo tal que esté contenida en A. Vamos a ver por acá. Cinco menos R, 5 más R. Ya está. Sí existe, profe. En 5 existen vecindades que centradas en 5 de radio R menor que 1 van a estar contenidas en A. Claro, sí existen vecindades. Basta que su radio sea menor que 1. Acá era para cualquier radio. Acá no. Acá basta encontrar alguna vecindad de algún radio conveniente que haga que ese intervalo esté contenido en A.
Sí existe, profe. Basta que el radio sea menor que 1. Nada más. Ah, mira, ve. Por lo tanto, el 5 sí pertenece a B. Análogamente, el 4.5 pertenecerá a B. Claro, en 4.5 yo puedo centrar alguna vecindad de radio menor que 0,5, ¿no? Que esté contenida en A. Claro que sí. Igual con el 5.5, igual, cualquier número comprendido entre 4 y 6. Cualquier número comprendido entre 4 y 6 permitirá eso. Voy a agrandar un poquito la vecindad porque está muy chiquita para que no te salga, ¿ya? Mira, voy a borrar acá. Profesor, entendí que todo elemento que esté entre 4 y 6 pertenece a B, como el 5, como el 4,5, como el 5,5, como el 4.2, 4.3. Cualquier elemento que esté entre 4 y 6 permitirá centrar allí una vecindad que esté contenida en el conjunto A. Correcto. ¿Por qué? Basta poner un radio conveniente. Ya. A ver, pero ¿qué pasaría en 4? Si en 4 yo centro una vecindad, a ver, es un ratito, ¿ya? Un ratito la apago. Mira, si en 4 yo centro una vecindad, acá yo centro una vecindad, mira, de modo tal que esa vecindad esté contenida en el conjunto A, la pregunta es, esa vecindad que tú centres en 4, cualquier vecindad que centres en 4, ¿estará contenida en A? No. ¿Por qué, profe? Porque acá hay un tramo de 4 menos R a 4, por más pequeño que sea el radio, ese tramo no es parte de A, no está contenido. Igualmente acá, si yo trazo una vecindad en 6, vamos a poner, yo trazo una vecindad en 6, un centro, una vecindad en 6, acá hay un intervalo de 6 a 6 más R. Ese intervalo de 6 a 6 más R no está contenido en A. Llega hasta 6 nomás. Llega hasta 6 nomás. Ese intervalo de 6 a 6 más algo no está contenido en A. Por lo tanto, ¿cuál sería B? De 4 a 6, abierto. De 4 a 6, abierto. Oye, profe, ¿y el 2 tampoco pertenece a B? En 2, ninguna vecindad, mira. Cualquier vecindad que tú centres en 2, de cualquier radio positivo, ya está, ¿no? 2 menos R, 2 más R. Cualquier vecindad que tú centres en 2, ¿ya? Cualquier vecindad que tú centres en 2, no va a estar contenida en A. No, profe. Acá hay un tramo que no pertenece, no está incluido en A, ese tramo tampoco. A solamente es 2 entre llaves. 2 más algo, 2 menos algo, ya eso ya no está contenido en A. 2 no es un elemento del conjunto B. 2 no pertenece a B. Cualquier punto que esté por acá, no pertenece a B. Porque en esos puntos, cualquier vecindad que tú traces no va a estar contenida en A. No va a existir ningún radio que haga que esas vecindades estén incluidas en A. No. Por lo tanto, ¿cuál sería la respuesta? 2 no pertenece a B, verdadero. La segunda, B está contenido en A. Sí, eso sí es correcto. Este intervalo está contenido en A. Eso es B, ¿no es cierto? Está contenido en A. Eso sí es correcto. Y la tercera,
6 no pertenece a B. No, no pertenece en efecto. ¿Cuál es la clave entonces? Verdadero, verdadero, verdadero sería, ¿no? Claro, verdadero, verdadero, verdadero. La respuesta sería, todas son verdaderas. Profe, entonces esto me va a ayudar, ¿no? Cuando acá sea para todo intersección, profe, para todo intersección, el conjunto B, ¿cómo es? Cerrado en los extremos. En cambio, cuando existe contenido, es abierto, ¿no? Es abierto. Bien, esa sería entonces la respuesta en esa pregunta número 15. ¿Ya? Esa sería la respuesta en esa pregunta número 15. Bien, profesor, qué bonito, ¿ah? Hermosa esa pregunta. Sí. La pregunta 16, si tú observas, la 16 también es una pregunta similar, ¿no? ¿Tú la puedes hacer? Estoy seguro que sí. La 16 quedaría para ti, ¿ya? La 16 quedaría para ti. Es parecida a esas dos. Tú me dices cuántos son. Bien. Sigamos, 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 sigamos. A ver, siguiente pregunta. Voy a girar la camarita. Siguiente pregunta, ¿ya? Una pregunta muy interesante de intervalos, ¿ya? ¿Estamos de acuerdo? Sí, el 6 es correcto. El 6 no pertenece a B, es abierto. 6 pertenece a, pero no pertenece a B. Es correcto lo que... Sí, aquí es... Claro, eso es lo que dije. Está bien. Sí, bien. Vamos a ver. Vamos a ver. La pregunta número 6. B está incluido en A porque B es el intervalo abierto, lucero. B es un intervalo abierto de 4 a 6, está contenido en A. Claro. A es la unión de 2 con este intervalo semiabierto. Cerrado, abierto en 4, cerrado en 6. Claro. Por eso está incluido. Esta es parte, ¿no? Puedes graficarlo si gustas también, ¿no? Esta es parte, ¿no? Acá el 6 está cerrado, acá el 6 está abierto, ¿no? Todo este conjunto es parte de él, ¿no? Parte de él. Por eso está incluido. ¿Ya? ¿Ve? Listo. A ver, ¿qué nos dice la siguiente pregunta? Vamos a ver. En la 6. La diferencia de dos intervalos siempre da como resultado otro intervalo. Recordemos, ¿qué es un intervalo? Es un subconjunto de los reales, ¿no? Es un subconjunto de los reales que cumple lo siguiente, ¿no? No es cualquier subconjunto, profe. Y además, para cada par de elementos de dicho subconjunto S, de dicho intervalo, se cumple ¿qué? Si un X pertenece a ese intervalo, a este conjunto de AB, entonces X está perteneciendo a S. Vamos a ponerlo así mejor esto, ¿ya? Si X está entre A y B, entonces X pertenece a S. Si X está entre A y B, entonces X pertenece a S. Si X es un elemento que está entre A y B, entonces X pertenece a S. A eso llamamos intervalo. O sea, es un conjunto continuo que no tiene vacíos. Exactamente. Este conjunto no tiene vacíos. ¿Estamos de acuerdo? Es un conjunto continuo, no tiene vacíos. ¿Ya? Muy bien. Profe, acá dice la diferencia de dos intervalos. Siempre da como resultado otro intervalo. Falso, ¿no?
Contraejemplo, si tú restas este intervalo, ¿qué sale? De 5 a 9 menos de 6 a 8. Vamos a ver. De 5 a 9, quítale de 6 a 8. Acá está el 6, acá está el 8. ¿Qué significa la diferencia? Lo que está en el minuendo, pero no está en el conjunto sustraendo. Sería de 5 a 6 abierto, unión de 8 abierto a 9. Esa es la número 6. La primera es falsa, ¿no? ¿Por qué, profe? Porque esto no es un intervalo. Esto tiene vacíos. Eso tiene vacíos, profe. Claro. Entre 6 y 8 hay un vacío, hay un hueco ahí, ¿no? Un intervalo es un conjunto continuo. Cualquier elemento que esté entre otros dos elementos de dicho intervalo, ese elemento intermediario también pertenece al conjunto S. Por eso no tiene vacíos. ¿No? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. La segunda, el número más cercano a 1 por la derecha es 1.0000. Falso, ¿no? Esa pregunta así viene en San Marcos hace años, ¿no? Antes de las preguntas de ECO, ¿no? Y no me acuerdo. Un problemita así. San Marcos. Era con el número más cercano a 0, decía, ¿no? El número más cercano a 1 por la derecha es 1.0001. Falso por la densidad. No se puede determinar eso. Por la densidad de los números reales. Bien. La tercera, ¿qué dice? El conjunto de n igual a x que pertenece a los racionales, tal que x es un racional, ¿no? Entre 2 y 5. Es un intervalo falso. Para que sea intervalo, debería decir, como en todos los intervalos, ¿no? Cuando los defines por comprensión, debería decir x que pertenece a los reales. ¿Y qué dice ahí? X que pertenece a los racionales. Falso. Los irracionales entre 2 y 5 serían infinitos huecos, ¿no? Infinitos vacíos, no sería un intervalo. Bien. La clave sería entonces, todas son falsas, ¿no? La 6 sale la E. Todas son falsas. La 7 se parece bastante a la 6. Vamos a ver por acá cómo hacer la número 7. Vamos a borrar acá un ratito. La 7, ¿ya? Ubíquense en la 7, jovencitos. Ya. La diferencia de dos intervalos siempre da como resultado otro intervalo. Ya, eso es falso, ¿no? Ya lo acabamos de ver justamente. Eso es falso. ¿Ya? Eso es falso. Ya lo acabamos de ver, ¿no? Por acá.
Falso. La diferencia no es cerrada. No, eso ya acabamos de ver en el problema anterior, ¿no? La segunda. Un intervalo es un subconjunto R que verifica para cada par de elementos de S. Si X pertenece a B, entonces X pertenece a S. Eso sí es verdadero por teoría, por definición de intervalo, ¿no? Y la tercera, el conjunto M es un intervalo. El conjunto M es un intervalo que está formado por los elementos 1 entre N. Si N fuera 1, sería 1 entre 1. Si N fuera 2, 1 entre 2. Si N fuera 3, 1 entre 3. 1 entre 4 y así. En general, 1 entre N. N cualquier natural. Ese es un intervalo. A ver. Eso será un intervalo que dicen ustedes. No, profesor, no es un intervalo eso. ¿Qué valor le daríamos hacia el ojo? Y comprobamos que en efecto no es un intervalo. ¿Qué valor le daríamos? Profe, que A valga un medio, que B valga 1, entre un medio y 1 tenemos el 3 cuartos. Entre un medio y 1 está 3 cuartos. Si 3 cuartos está entre un medio y 1, entonces 3 cuartos debería pertenecer a M, para que sea intervalo, para que no tenga vacíos. ¿Ya? Entonces acá, ¿qué le pones? 3 cuartos está entre un medio y 1. No, 3 cuartos no es ninguno de estos números. Sería 1 entre 4 tercios. 4 tercios no es natural, no, profe. Ese número no está, no es un elemento de M. ¿Ya? Muy bien. Con eso entonces hemos terminado. La respuesta sería acá falso, verdadero, falso, la D. ¿Ya? Falso, verdadero, falso. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? ¿Listo? ¿Ya? 3 cuartos es un elemento que está entre un medio y 1. Cualquier elemento que esté entre otros dos de dicho conjunto, para ser intervalo debe pertenecer. Y acá vemos que 3 cuartos en efecto no pertenece. ¿Ya? Por eso no es un intervalo. Le repetí a Roy, si ese fuera un conjunto de los racionales. ¿Eh? ¿No se entiende lo que dice Jairo? Al decirte, Jairo, subconjunto de R, ya te estoy hablando de conjunto. Ah, al decirte subconjunto de R, ya te estoy hablando de conjunto. Porque tú has puesto ahí, no te dice que conjunto de S. No, no, no. Ese es un conjunto, claro. Al decirte subconjunto de R, ya te está mencionando. Es un conjunto. Todo subconjunto es un conjunto. Sí, esa es la teoría de intervalos, correcto. Bien, listo. Ahora pasamos a la siguiente pregunta. Nos faltó hacer la 5. Claro, lo habíamos hecho la 14 en su lugar, ¿no? Vamos a ver acá la 5. X, Y y Z son reales positivos.
¿Cuál es el mayor valor de m? Esto se cumple para cualquier x, y y z reales positivos. ¿Ya? Esta es la pregunta 5. Preguntita 5. ¿Qué haríamos allí? Lo que podríamos usar es medias, ¿no? Podríamos hacer acá, usar medias, porque justamente son positivos, como dice Fiorella Andrea, son reales positivos, puedes usar medias, por supuesto. Muy bien. Entonces acá vamos a ver eso. Sacando mínimo común, profe, ¿cuánto tendríamos? A ver. Seis entre 2, 3, ¿no? 9x cuadrado lo puedo poner como 3x al cuadrado. 6 entre 3, 2. 2 por 8, profe. 16, ¿no? O también lo puedo poner 2 por el cubo de 2y. Claro. 2 por el cubo de 2y. Ahí está. Sí, lo he prendido. No tenía mucho viento. Por eso lo prendo y lo apago. No te preocupes. Bien. A ver, mira. 3 veces 3x al cuadrado más 2 veces 2y al cubo más z a la 6. Este lo puedo separar, ¿no? El coeficiente te está avisando. Claro. Él me está avisando. Yo lo puedo separar así, mira. Ah, no, vaya. 3x al cuadrado más 3x al cuadrado más 3x al cuadrado. 2y al cubo, jovencitos. Sepáralo 2 veces. Ah, qué vivo. El 1, una vez nomás. Todo entre 6. Ya lo separé. Es lo mismo, ¿sí o no? Es lo mismo. Es lo mismo, es lo mismo. ¿Mayor o igual a qué? Por medias, tú sabes, la media aritmética de n números positivos es mayor o igual que su media geométrica. En este caso, para 6 números sería, claro, mayor o igual que la raíz sexta de su producto. ¿Y cuál sería su producto? ¿Ya? 3x al cuadrado por 3x al cuadrado por 3x al cuadrado. Eso me va a salir 3x a la sexta. 2y al cubo por 2y al cubo. 2y a la sexta por z a la sexta. Ya está, profesor. ¿Cuánto sale esto? Suá, 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 suá. ¿Cuánto sería eso? A ver. ¿Cuánto nos quedaría allí? 3 por 2 por x y z. Sería 6, ¿no? Así quedaría, ¿no? ¿Ya? Así nos estaría quedando, profe. 6x y z. ¿Cuál sería entonces el valor de m comparando? M sería 6, ¿no? Alternativa a la C. Esa sería la idea para esa pregunta número 6. ¿Ya? La 6 saldría la C, ¿no es cierto? Qué bonita pregunta. Muy bien. O la prueba que esa es la 5. Esa es la 5, ¿no? La 5 sale 6, correcto.
Porque la C ya la hizo, profe. La 5 sale la C. Bonita pregunta, ¿no, profe? ¿Ah? La 5 sale la C, sale 6. Muy bien, sigamos. Hemos hecho la 6 y la 7. Sí, nos tocaría la 8. Hemos hecho la 6 y la 7, tocaría la 8. No, cuando tú defines por comprensión, cuando tú expresas un intervalo por comprensión, Elizabeth, siempre se ponen los reales, no racionales. Por eso es que en esa proposición 3 de las 6 era falso, porque dice X racionales. No, tiene que ser X reales. Si tú pones racionales, naturales, enteros, van a haber allí ¿cómo se llama esto? Agujeros. Esos agujeros, no, pues no son propios de un intervalo. Ahora, cuidado Elizabeth, porque, ojo, podría ser así, ¿no? No todos los intervalos son infinitos. Este conjunto es unitario y es un intervalo. ¿De qué clase? Intervalo degenerado. Es un intervalo especial, degenerado. Los extremos son iguales. ¿Vamos? Ahí ten cuidado con eso. No vayas a pensar que todos los intervalos son infinitos. Elizabeth Gina Vargas. Elizabeth, ahí está la 5 que estabas justamente observando. Ahí está resuelta, no me había olvidado. No te preocupes. Bien. Entonces acá la respuesta sería la C. No, no sale la E porque la raíz sexta se ha eliminado, Yanela. La raíz sexta se ha eliminado. Ah, perdón, la 8 dice, ¿no? Ah, no. Ruth dice, profe, la 5, ¿no saldría la E? No, la 5 sale la C. La raíz sexta se ha eliminado. La 8, ahora vamos a la 8, vamos a la 8. A ver. Como es positivo, su cuadrado también lo es. Es positivo, su cuadrado también lo es. Al sumarse, jovencitos, esa suma de cuadrados va a ser mayor que 0. Correcto, la primera es verdadera. ¿No? Esa suma de cuadrados es mayor que 0. ¿Ya? Qué interesante, profe. Ahora, la 2 dice, si A es menor que B, entonces A es menor o igual a B. Eso es verdadero, ¿no? Claro, profe, eso es verdadero. Así es. El abierto implica el cerrado, ¿no? Esto es una variable proposicional P. El menor igual, ¿qué significa? A es menor que B o A es igual a B. Así definimos menor igual. Es una conjuntiva. P o Q. Y esto es una tautología. Esto es una fórmula lógica tautológica. ¿Por qué? Porque siempre sale verdadero. ¿Y por qué siempre sale verdadero? A su tabla, el conector principal siempre sale verdadero. Compruébenlo. Primero, entonces segundo. ¿Qué era primero, entonces segundo? Negación del primero o el segundo. No P o Q. No, lógica. Álgebra proporcional. O es asociativa. No P o P, esto es verdadero.
verdadero Q, esto es verdadero. Tautológica, por ende esto es verdadero. ¿Ya? Muy bien, la tercera. Para todo A real positivo, A más 4 entre A mayor o igual a 2. Para todo A real positivo, A más 4 entre A mayor o igual a 2. Mayor o igual a 2. ¿No es cierto? ¿Ya? Cuidado, cuidado con lo que respondan, no vayan a confundir, está bien. Yo entiendo, su participación está muy bien, pero cuidado, no vayan a confundir al resto. La 3, la mayoría ha marcado falso, ¿no? Y no es falso, es verdadero. Ten cuidado. Es un error común. Y la OCAT, el catedrático sabe en qué te equivocas. Te va a poner una pregunta así, porque sabe que en eso se equivocan. Es sencillo, pero confunde. Por eso ten cuidado. Mira, acá. Para todo A real positivo, ¿qué se cumple? A más 4 entre A sobre 2 es mayor o igual que la raíz de A por 4 entre A. Esto es por medias, por medias. Por medias, profe. Acá lo continúo, ¿ya? Esto sale raíz de 4, 2 por 2, 4. A más 4 entre A mayor o igual a 4. Por medias. Pero 4 es mayor o igual a 2. Entonces, transitividad, o como gustes, o súmalo, no sé, como quieras. 4 se va a ir, A más 4 entre A mayor o igual a 2. Verdadero, ¿no? Así que la última era verdadera. Hay varios que han dicho C, hay varios que han dicho falso ahí, se han equivocado. Tengan mucho cuidado, ¿ya? Tengan mucho cuidado, por favor. Por lo tanto, la respuesta sería, todas eran verdaderas, ¿no? La A. ¿Has visto cuántas teóricas te he puesto y en cuántas has fallado? ¿Te das cuenta? Profe, qué pesado que es usted. No, no, no. Yo lo hago para que en el examen no te equivoques. Esa es mi intención. Esa es mi intención. Yo sé también en qué falla el alumno. Ya lo vengo viendo hace años, ¿no? Por eso es que mi intención es que tú mejores en ese sentido. No te van a salir siempre todos los problemas, ¿no? ¿No es cierto? Ah, la idea es que en el examen sí, allí sí ya estés totalmente pulido, totalmente ya preparado, ¿no? Para afrontarlo con éxito. Muy bien. Sigamos. Pregunta 9. Ya, la 8 ya salió avión, ¿no? Ya. Correcto. Pregunta número 9. Sean X e Y positivos, se encuentra el mínimo valor. Ya, ¿qué puede hacer ahí así? Violento nomás. ¿Qué es en la 9? Medias, ¿no? Más rápido, a X dale 1, Y dale 1, va, paga, así en primavera lo saca ya. Claro, profe, ¿dónde está? Claro, profesor, son positivos. Si me hablan de positivos, piensa en medias. Es lo que comúnmente se hace, ¿no? Piensa en medias. A ver, ¿cuánto sale esto? X cuadrado más 2x entre y más 1 entre y cuadrado. Y cuadrado más 2 entre x más 1 entre x cuadrado. Profe, él con él, ¿no? Claro. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Acá. Él con él. Así es. Luego, él con él. Ahora yo sé que todo número más su inverso
Si es positivo, ¿no? Es mayor o igual a 2. Todo número más su inverso, si es positivo, mayor o igual a 2. Mayor o igual a 2. Acá, pero está por 2 acá, profe. Cierto, cierto. Acá está por 2. Mayor o igual a 2 por 2, mayor o igual a 4. Entonces, mayor o igual a 2, mayor o igual a 2, mayor o igual a 4. Acá sale mayor o igual que 8. Pero un alumno, por ejemplo, un chico de CEPRE, o un chico experimentado, un chico ciclero, este problema no lo va a resolver así, lo va a hacer de frente. Profe, parece nuevo usted, no puede. A x dele 1 y dale 1. x1 y 1, x1 y 1. 2 al cuadrado más 2 al cuadrado, 4 más 4, 8. Se acabó, profe. Y marcas. Y ganas segundos. Ganas tiempo valioso. ¿Cómo se da cuenta que se puede tantear? Porque son positivos. Cuando los números son iguales, las medias son iguales. En las claves, las respuestas son números. No dependen ni de X ni de Y. Ese es el detalle. ¿Ya? Así es, Yanela. Muy bien. Esa es la idea. ¿Tú te das cuenta del tanteo? Olvídate. Yo a varios chicos les he preguntado. A los chicos, por ejemplo, me acuerdo de Cristian, un chico que sacó en el examen de matemática presencial, se hizo las 40 preguntas. Sacó 20. No fue cómputo, pero sacó 20. Yo le dije, ¿cómo hiciste, Cristian, para terminar el examen? ¿Qué me dijo él? Profe, las preguntas que se tantean tienes que tantearlas. Y tienes que darte cuenta, ¿no? A veces se puede tantear, ¡pah! Marcas. Ahí no vas a resolver. Ahora, debes tener una base sólida para la teoría también. Porque en las teóricas, la mayoría cae. Es normal. Por eso, en teoría sí, hay que tener cuidado. Hay problemas que tienes que resolver. Profe, el que se puede tantear, lo tanteo para ganar tiempo, ¿no? Yo sé que después lo puedes hacer con calma, formalmente, pero en el examen, como el tema es el tiempo, ¡pa! Rapidito. Eso me lo dijo un cómputo, ¿no? O sea, un primer puesto en matemática, en el segundo examen, ¿no? Ojo, y eso mismo yo te comento a ti. Bien, a ver, vamos a ver la número 10, que se parece a la 11. A ver, ¿cómo hace la 10? Con medias, profe. ¿No? ¿Cómo era? Así, ¿no? Vamos a ver. A más B sobre 2 es mayor o igual que la raíz de A por B. ¿Sí o no? Esto se cumple para todo A y B positivos. Entonces, en el problema, basta tomar que A sea 36X y que B sea 1 entre X. Y ya salió el problemita. 36X más 1 entre X sobre 2, el por él. 36X por 1 entre X. ¿Cuánto sale, jovencitos? Raíz de 36, 6 por 2, 12. Se acabó el asunto. Entonces su mínimo valor sería 12. Enano. Pregunta 11. Rápido, profe. Ya. ¿Cuál es el menor valor de x cubo más 9 entre x? X cubo más 9 entre x. 9 y 53. A ver. X cubo más 9 entre x. A veces medias para 2 no me ayudan. Entonces utilizaría con 3. 9 entre x. Sí. Ah, lo separa así. Si acá dice x cubo, lo separa 3 sumandos para que el x cubo se cancele. El entre 4 es mayor o igual a ¿qué? La raíz cuarta de su producto. Media aritmética para 4 números positivos. Ah, ya. Media aritmética para 4. Acá está A más B más C más D entre 4. A más B más C más D entre 4. Mayor o igual que la raíz cuarta de A, B, C, D. X es posi, por eso se puede aplicar medias. De aquí ya salió. Acá
Acá se elimina. Suá, 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 suá. Raíz cuarta de 27. Por 4 sería 4 veces la raíz cuarta de 27. Y eso es la C. ¿Estamos de acuerdo? Eso es solo un puntito del agujero negro que te enseñan en la universidad cuando llevas el tema de desigualdades. Esto es solo un cachito. ¿Ya? El tema de desigualdades que es sumamente amplio, profundo, interesante. Y no es nada sencillo en la universidad, ¿no? No es nada sencillo. Bien. A ver, pasemos ahora. Ya está la 10, la 11, la 8, la 9, ya está todo. La 15 también hemos hecho, ojo, ¿ah? Sí, la 16, ¿cuánto sale? ¿Intentaron la 16? Les di tiempo, ¿ah? ¿Cuánto sale la 16? Yo les di tiempo, a ver, ¿dónde está la 16? A ver. ¿Cuánto sale la 16? Ustedes me dan la clave. Yo les he hecho dos problemas parecidos. Esa 16. Es para marcar de frente, ¿no? ¿Cuánto sale? La C. Muy bien, Rodrigo, Leonardo, David. Claro, Braulio. No, la primera es falsa, Fiorella. En la 16 sale la C, la primera es falsa. 6 no pertenece a B, 6 es un punto aislado. ¿Ah? Ninguna vecindad que tú centres en 6 va a intersecarse con A. Por eso el 6 no pertenece al conjunto B. ¿Ya? Las otras dos sí son verdaderas. Bien. Listo, sí, claro, pues la 15, la 16 yo me la inventé. Y te puse ahí un poco la teoría de puntos de acumulación. Puntos de acumulación, ¿por qué lo pone, profe? Porque le da la gana. No, no, no. ¿Sabes por qué le pongo? Porque esa es la introducción a límites. Tú empiezas en la universidad, mate 1, con límites, en muchas carreras. Y en límites, en la introducción, hacen puntos de acumulación. Por eso que está viendo ahí es la introducción de límites. Ese tipo de preguntas. Que también han venido en admisión, 2010, 2014, ¿no es cierto? Bien, listo. Entonces, muy bien, lo que dijeron ahí ya, la 16 sale la C. Ya está la 15 y 16, profe. Vámonos a la número 12. Nos toca la 12, ¿no? A ver. Problemita número 12. Bonito la 12, ¿no? Bonita. A ver. Este es uno de los temas más pesados, ¿ah?, del curso, ¿no? He visto números reales. Es amplio, ¿no? 12. A ver, esta pregunta 12 es de la práctica de CEPRE-1. Esta pregunta es segunda práctica de CEPRE del año 2015. Ay, ay. La primera, ¿qué marcarías? Tampoco marques por marcar. ¿Ah? Ojo, marca pensando. Si no lo has hecho, no champees. Eso sí te digo. No, de Tim Marín, eso no vale. Eso. Una cosa es un tanteo como en la 9, que a X le doy 1 y 1, eso está bien, correcto, y sale. Pero otra cosa es ya adivinar, no, eso no. ¿Qué haríamos? Por ahí dicen que sale la E. La primera dice A mayor o igual a B. Profe, en la primera me hablan que A y B son reales. No te dicen positivos. No te dicen positivos. No. Si no te dicen positivos, no puedes usar medias. Entonces, ¿qué uso, profe? Puedes usar el cuadrado de todo real mayor o igual a 0. Ah, ya, profesor.
Eso que cumplen los cuerpos ordenados, ¿no? Claro. Ese teorema que lo hemos visto en números reales. Claro, mi profe. ¿Y cómo se da cuenta que hay que aplicar eso? Fíjate que ahí dice a cuadrado más 1. Y hay un 2 ahí. Ah, eso me lleva a pensar el cuadrado del binomio. Suma o diferencia, ¿no? Claro. Pero yo digo lo siguiente. Mira, yo digo lo siguiente. Profesor, este es el dato. Ya. Pero yo sé por un lado lo siguiente. ¿Verdad? A, A, vamos a ver así, ¿eh? Para todo Mn reales, ¿cómo es la diferencia? Al cuadrado, el cuadrado de la diferencia. No negativo. ¿Ya? Y Anelita dice la D. Vamos a ver si es cierto. Jan dice la E, Yanela la D. Estamos. La participación de los dos es excelente, vale. Independientemente que alguien se equivoque. Acá nos podemos equivocar, no hay problema. El día del examen hay que evitar equivocarse. Acá todavía nos estamos reforzando. Claro. A ver acá. M cuadrado menos 2mn más n cuadrado. Él pasa a sumar. Profesor, m cuadrado más n cuadrado mayor o igual que 2mn. Claro. No te sabías esa, ¿no? Y salía de acá, mira. Pero tampoco se trata que te memorices, ¿ah? No, no, no. Lo que sí, hay conceptos que no podemos olvidar. Cuerpos ordenados. Un real al cuadrado es no negativo. Eso no podemos olvidar. Eso es clave. En base a eso llego a esto. Ahora, análogamente, ¿no? M cuadrado más n cuadrado mayor o igual que 2mn. O sea que a cuadrado más 1 al cuadrado mayor o igual que 2a por 1. A cuadrado menos 2 veces a por 1 más 1 al cuadrado mayor o igual a 0. ¿Te das cuenta? O sea, con el cuadrado de a menos 1. A cuadrado más 1 mayor o igual que 2a. Pero a es mayor o igual que b. Multiplícalo por 2. Axioma multiplicativo, el símbolo se mantiene. ¿Qué puedo decir? Primero mayor que segundo. Segundo mayor que tercero. Por transitividad, infiero que a cuadrado más 1 es mayor o igual que 2b. Se acabó el asunto. La primera es verdadera. ¿Qué hacemos? A y B son reales. Tal que A es mayor que B. Entonces, A cubo más A es mayor que A cuadrado B más B. ¿Qué dices? Vamos, vamos. ¿Qué dicen entonces? Ya cambiaron su clave. Después la C, creo la D. Están cambiando. A ver, a ver. Vamos a ver, ¿qué hacemos acá? Acá factorizo A, me va a quedar A cuadrado más 1. Ah, ya me di cuenta. Factorizo B. Ya te das cuenta que han hecho, ¿no? A una desigualdad, multiplícale por A cuadrado más 1, que es positivo. Por A cuadrado más 1, que es positivo. A por un posi mayor que B por un posi. Correcto. La segunda es verdadero. La tercera, A y B son reales, tales que
A cuadrado más B cuadrado es igual a 1. Entonces, A por B es menor o igual que 1. ¿En quién pensarías, a ver? ¿En qué pensarías ahí, a ver? ¿No será esto? Ojo que son reales, ¿ah? A y B no me dice positivo, o sea, no pienses en media potencial, media cuadrada. No, 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 son reales, dice. Son reales. ¿Ah? A ver, ¿cómo harías? Son reales. ¿Cómo hago? Ahora, me te quedas pensando, ¿no? Oye, profe, qué feo. ¿Qué hacemos ahí? Ruth dice A menos B al cuadrado mayor que 0, mayor o igual a 0. A ver, de acá A cuadrado más B cuadrado. Esto sabemos, ¿no? Sabes. A menos B al cuadrado mayor o igual a 0 para todas B reales. De donde operando me quedaría esto. ¿Yo no? Pero ¿cuánto vale el 1 por premisa? El 2 que pasa a dividir. Un medio mayor o igual que AB. Pero un medio menor o igual que 1. O 1 mayor o igual que un medio. Por transitividad, 1 mayor o igual que AB. ¿Es verdadero? Verdaderazo. Verdaderazo. Todas eran verdaderas. 12 dedos. Oye, profe, eso es la transitividad. No pienses que siempre acá te va a salir ese valor que te sale por tu teoría. Te pueden poner otro número y mira cómo te pueden marear. Usa transitividad y sale el problema. ¿Ya? Muy bien, ruta. Excelente. ¿Ya? ¿Ya? Eso fue, correcto. Claro, Yanela, pero el problema, ¿sabes qué es, Yanela? Que si tú le das valores, va a cumplir, va a cumplir, va a cumplir. Entonces uno dice, sospechas que es verdadero. Pero ¿cómo tú garantizas que es en efecto verdadero? Con teoría. Cuando tú buscas un contraejemplo, ya tú encuentras un contraejemplo, no cumple, falso, de frente. Pero cuando ves cumple, te quedas pensando, ¿cumplirá para todos? Ahí tengo que usar teoría. Si quiero asegurarme, si quiero convencerme yo mismo, ¿no? Claro. Pero para mí sería más fácil hacer eso. Claro, o sea, darle valores, como les he dicho, claro. En algunos problemas el tanteo te va a ayudar. De hecho, eso sí es verdad. El tanteo ayuda, Yanela, o darle valores también ayuda. A veces tú dices, sale. Pero de todas maneras, o sea, cuando es teórica, ¿cómo corroboro que va a cumplir siempre? Ahí viene, ¿no? El detalle. Ahí viene el detalle. Pues es un problema como la 9, normal, sale una respuesta, ¿no? Pero cuando es para marcar verdadero o falso, uno se queda pensando, y si por ahí encuentro un contraejemplo que no me imaginé, ese puede ser el inconveniente. Pero de hecho que el tanteo también, obviamente, te ayuda. Bien, a ver, la número siguiente, profe, la número 13, a ver, 13. MNPQ son reales y diferentes. ¿Ya? Te piden MP más NQ, ¿no? MP más NQ.
MP más NQ, ¿no? Ok. Acá también, ¿no? Por acá. Otra pregunta de CEPRE, ¿no? Otra pregunta de CEPRE. A ver, MPNQ. ¿Ya? Claro, puede ser la desigualdad de Cauchy-Schwarz que dice Cristian Pachas, correcto. O también puedes usar algo más directo, ¿no? Podría ser así, mira. Profe, aquí hay 4m cuadrado, MP, 5p cuadrado. Ya sabemos que, ojo, ya sabemos que para todo A y B reales que se cumplen. A cuadrado más B cuadrado es mayor o igual que 2AB. Ya pues. ¿De qué hace aquí? 2M. ¿Y qué B sea quién? Raíz de 5P. ¿Y por qué ellos? Porque acá está 4M cuadrado, el cuadrado de 2M. 5P cuadrado, el cuadrado de raíz de 5P. Y acá está M por P. Yo digo por acá 2M al cuadrado más raíz de 5P al cuadrado mayor o igual que 2 veces el por M. Pues acá está saliendo algo bien curioso. 4m cuadrado más 5p cuadrado mayor o igual que 4 raíz de 5mp. Análogamente, análogamente, 2q raíz de 5n. 2q al cuadrado más raíz de 5n al cuadrado mayor o igual que 2 veces 2 por raíz de 5 nq. Así que después poner así, ¿no? 2 veces 2q por raíz de 5n. 2q por raíz de 5n. ¿Y ahora qué hacemos? Sumamos, ¿no? Acá va a quedar 4m cuadrado más 5n cuadrado más 4q cuadrado más 5p cuadrado. Mayor o igual que 4 raíz de 5 mp más nq. ¿Quién es él? 4. ¿Quién es él? 4. Sería 4 raíz de 5. ¿Quién es él? X. Vas a dividir 2 entre raíz de 5. Dos raíz de 5 sobre 5, ¿no? La C. ¿Cierto? 2 raíz de 5 sobre 5. Sale la C. Qué bonita pregunta, ¿no? Correcto. Hermosa pregunta, ¿ya? Muy bien. Entonces ya tienen ahí la pregunta. Ya tienen ahí la pregunta número 13, ¿no? La 13. Sí. Ya está la número 13. Ay, perdón. Pregunta 14.
La misma idea, ¿sí o no? ¿Cómo hacemos la 14? ¿No es la misma idea? ¿Sí o no? Claro, profe. La 14 es la misma idea. Vamos a ver. No importa que sean diferentes, ¿no, profe? No, no importa. Porque podrán ser MNPQ diferentes, ¿no? Claro, podrán ser diferentes. Pero 2M podría ser igual a raíz de 5P. Ellos podrían ser iguales cuando M es raíz de 5 y cuando P es 2. Por ende se va a cumplir la igualdad. Claro, y ahí el detalle. Bien, la 14, Yanela, Jan, Fiorella, Ruth dicen la D. La D. ¿Los demás están de acuerdo? Hay 125 participantes. Los demás también participen en su clave. ¿Ya? Estoy viendo los mismos que participan siempre. Los demás también ahí. Participando concentrados. Braulio, David también está. Juan José Barrantes. Elisa Dina Vargas. Muy bien. Correcto. Ya se dieron cuenta qué hacer, ¿no? ¿Ves? Tú ves un ejemplo y a veces el modelo hago el otro, ya te sale, ¿no? De repente al principio no te salía, o de repente sí, ¿no? Vamos a ver, 14. Acá basta que hace a quién, m al cuadrado, ¿no? Bese a quién, raíz de 2p al cuadrado. Es mayor o igual que 2 veces m por raíz de 2p. O sea, aquí a fue m y b fue raíz de 2p. El otro que hace ahora 2n cuadrado, entonces sería raíz de 2n. ¿Quién sería b? Q al cuadrado, entonces que sea Q. Raíz de 2n al cuadrado más Q cuadrado mayor o igual que 2 raíz de 2n por Q. ¿Qué puedo hacer ahí? Sumar, ¿no es cierto, ingenieros? M cuadrado más 2n cuadrado, 2p cuadrado más Q cuadrado, MP más NQ. Esto es 1, esto es 1. Entre 2 raíz de 2, sería así, ¿no? MP más NQ, esto sería X. Alternativa a la D. Bien, esa es la D. ¿Ya? La 14 ya salió la D. Como ustedes dijeron, ¿ya? Claro, si te parece más fácil por Cauchy-Yang, puedes intentarlo por Cauchy, no hay problema. Ya depende de cada uno. Bien, la 15 y la 16 ya las hemos hecho, ¿sí, profe? Ya está la 15, ya está la 16. Ahora la 17, profe. Sí, vamos a pasar a la 17. ¿Ya? Ya pasamos la mitad, mira.
A ver, acá dice que X pertenece de menos 2 a 5. Según ello, ahí es la variación de M, que es igual a 2X más 1 entre X menos 6. Ah, a ver, ¿cómo haríamos eso? Haz que el X aparezca una vez. Teoremas de construcción. Haz que el X aparezca una vez. Menos 2 más 2, como dice Leonardo, como dices a Sandra, también muy bien. Frank, muy bien, ¿no? Menos 2 más 2. Quítale 2, súmale 2. Ya. Acá, 2X más 1 menos 2X más 12. ¿Cuánto sale? Sobre X menos 6. A ver, acá, adiós, adiós. Sería 13 sobre X menos 6 más 2. Esa es la expresión, ¿no? M le han llamado, M. Entonces, de tu ladrillo X, construye tu edificio. Tu edificio es M, esa expresión que depende de X. ¿Qué hago? Primero quítale 6. ¿Cómo se construye? De X, de adentro hacia afuera. ¿Qué está más cerca de X? 6. Invierte por 13 más 2. X va de menos 2 a 5. ¿Qué le haces primero? Quítale 6. Menos 6, menos 6, menos 6. ¿Qué le hace después? Inviértelo. Estoy entre negativos, ¿se puede invertir? Claro que sí. Tercero, multiplícale por 13. Cuarto, súmale 2. Al multiplicar por un POSI, los símbolos se mantienen. Al sumarle 2 también. Pues sería 3 octavos, ¿no? Más 2, más 2, más 2. De menos 11 a 3 octavos. La D. ¿No? De menos 11 a 3 octavos. Muy bien, ¿no? Varios aquí. Braulio, Rodrigo, David. Muy bien. Correcto, Frank. Excelente. Vámonos a la otra pregunta. La 18. Solo voy a ver, ¿no? Un ratito ya, jovencitos, un ratito corto. Ahorita vuelvo a ir.